Buenas noches. En primer lugar, agradecer la presencia de la subdelegada del Gobierno de España, María Ángeles Valdepeñas, que aunque sea solo paráfrasis de palabras, ella sabe que no viene a ningún sitio porque llega a su casa, a fin de cuentas del Moral, que es el barrio más periférico que tiene el Moral. No digo Valdepeñas. Por otro lado, darle las gracias a Enrique porque nos haya concitado aquí. He visto por ahí al senador por la provincia federal del Grupo Popular, al equipo de oposición. En fin, está muy bien que la literatura, la historia, las referencias de los datos, de lo que nos han hecho a nosotros, concentrados en un libro, conciten la quiescencia y la presencia de todas las personas sin tener en cuenta más allá de valoraciones políticas o de criterios ideológicos, ¿no? Bueno, yo no suelo acudir, creo que no lo he hecho nunca además, a la presentación de ningún libro que no haya leído. Y este lo leí hace tiempo porque Enrique tuvo la deferencia de hacérmelo llegar en manuscrito, en papel. Bueno, en papel también está impreso, pero en papel de máquina de escribir, de ordenador. Valdepeñas, tengo que decir que sin minusvalorar absolutamente nada, es más, a pesar de eso, ha tenido unas referencias históricas que han solido perderse en el tiempo y que ha tenido una tradición oral que ha pasado a la escritura. El mayor referente, sin lugar a dudas, es Eusebio Vasco, donde en el caso de Vasco, emulando o glosando la literatura de Galdós, pues nos hizo saber, entre otros acontecimientos, quiénes fueron los valdepeñeros ilustres que hasta su día llegaron, y gestas como las del 6 de junio. Es cierto que no importaba tanto el dato histórico contrastado de la bibliografía como la épica del acontecimiento. Y la épica, sin lugar a duda, al final es lo que nos da una referencia de gloria, porque las cosas no siempre son ni como fueron, ni como las vimos, ni como las recordamos, sino como se transcribieron. Y en ese sentido, Enrique ha hecho una transcripción de una historia a veces local, narrada, que ha heredado de sus mayores, en otros casos bibliográfica sacada de periódicos, en otros casos ante la falta de referencia histórica o del contraste de pie de página, de anotación que refrende la cita, ha sido algo que estaba ahí en conocimiento de todos y ha conseguido aglutinar todo eso en un libro que sin lugar a dudas nos dice de una u otra manera lo que fue todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI. Así es que en ese sentido tiene un gran valor bibliográfico. Posiblemente si lo cogiera un historiador lo cuestionaría, entre otras cosas porque Enrique no es historiador, es un referente en la pintura contemporánea, es un hombre que se hizo a sí mismo, que se fue a la Escuela de Bellas Artes de Cuenca, creo que fue, ¿no?, cuando ya tenía 40 años, que no era edad de estudiar. Algo menos, pero bueno, sí, algo menos. 18 no tenía. No. Que es donde hay que empezar estas cosas, ¿no? Y que consiguió pasar de un pintor de brocha gorda, dicho esto como descripción sintáctica, ¿no?, que no hay que minusvalorar a nadie, a un pintor de brocha fina, y que sin lugar a dudas también él han tenido un sentido antropológico de la localidad de Valdepeñas, porque todo aquello que ha pintado ha sido la memoria de Valdepeñas a través de una técnica como el puntillismo. Bueno, yo creo que el libro que hoy trae aquí es efectivamente un lienzo de puntillismo, no es un realismo, porque no todo está contrastado, pero es una realidad épica de lo que nos ha hecho. Y en ese sentido, pues bienvenido sea, porque ante la falta muchas veces de una historia cronológica, didáctica y universitaria, los pueblos también necesitan referentes como Pedro, en el que de alguna manera leerse y reconocerse. Así que muchas gracias, Pedro, muchas gracias por tu trabajo, muchas gracias, señora subdelegada, por acompañarnos, y espero que sea una noche feliz para el autor y para la memoria de Valdepeñas. Bueno, digamos que se ha parido una obra donde ha durado 10 años y se ha utilizado muchísima documentación, bibliografía de todo tipo, y creo que es un pasaje desde la antigüedad a nuestros días
y lo que he intentado en este libro es que captar cosas que habían quedado en el tintero o en otros libros no se habían puesto, y entonces paso de un siglo a otro de alguna manera hablando lo más específico de ello. Luego ya pues cada página es una sorpresa, ¿no? ¿Qué voy a decir yo? El libro hay que leerlo, no voy a explicar aquí el libro lo que es, ¿no? Pero vamos, creo que es algo concreto y creo que, modestia aparte, creo que se ha medio logrado. De todos los capítulos que aborda la historia de Valdepeñas, ¿cuál es el más destacado o el más que le haya llamado la atención a la hora de...? Es todo, porque es una página detrás de otra. Es como decía el otro día a Maite, el capítulo ¿no? más importante para la historia de Valdepeñas. Es que digamos que el modernismo, a partir del tren del vino, es cuando Valdepeñas se desarrolla desorbitadamente, con el tren del vino, como decía, 25 vagones que salían todos los días con pellejos de vino. Se creó hubo muchos cosecheros y exportadores, se creó una burguesía que se preocupó de construir casas solarigas y palacetes. Eso fue una época muy buena, hasta quizás mediados del siglo XX. A partir del siglo XX, a mediados del siglo XX hay una decadencia, quizás porque hay una cosa que hay que hacer siempre, es renovarse o morir, ¿eh? No podemos dejar que los demás vengan a hacernos las cosas, tenemos nosotros mismos que renovarnos o morir. Yo mismo he tenido un negocio autónomo y he tenido que estar al día en muchas cosas y hay que arriesgarse a esto, ¿no? Después pues ha habido una decadencia en Valdepeñas. En el año 75 teníamos 23.000 y pico habitantes, sin embargo pues en 1940 teníamos 30.400 y pico, ¿no? Es decir, que si Valdepeñas hubiese seguido el mismo ritmo, hoy tendríamos a lo mejor el doble de población, pero hubo una decadencia a partir de la mitad del siglo XX y tal. En fin, en el libro viene la visita de los reyes, tanto don Juan Carlos como Felipe VI, en fin, cómo llega el agua a Valdepeñas, cómo llega la luz, es que son muchísimas cosas lo que tienen, las visitas del Marqués de Santa Cruz, visitando los batanes que había en la calle Bataneros al final, por la Veguilla, para ver las telas, los tintes y todo esto, la visita también la fábrica de jabones, a inaugurar una posada, en fin, es que hay que leer el libro entero, porque claro, podría estar aquí explicando, hay muchísimas cosas en el libro que podría poner, sí. Gracias. Pues yo también estoy muy contenta esta tarde de poder primero conocer a Enrique y de acompañarlo en la presentación de este libro de Historia, Arte y Cultura de Valdepeñas, que promete tener además una segunda parte y que me lleva a reflexionar sobre, sin conocer a Enrique, cómo es esta persona, ¿no? Y la verdad es que desde que él tuvo amablemente el detalle de llevarme el libro dedicado a la subdelegación y presentármelo, he tenido la oportunidad no he leído el libro entero, Enrique, pero sí que he tenido la oportunidad de ojearlo, de reconocer, por un lado, el trabajo arduo que ha hecho Enrique para plasmar la historia de datos históricos de Valdepeñas desde el Neolítico hasta nuestros días, y por otro lado la pasión con la que se refleja en este libro de una persona que es de Valdepeñas, que ama a su pueblo y que por encima de todo lo que quiere hacer es una aproximación a la grandeza y la heroicidad de esta ciudad en la que nos encontramos, que es vuestro pueblo, Valdepeñas, y que, como dice el alcalde, también es el 50% mío, ¿no? Siempre que vengo a Valdepeñas, vengo a mi casa, efectivamente. Y me resultaba muy grato, porque además pues, he estudiado aquí, en Valdepeñas, me resultaba muy grato ver las fotografías que yo reconocía de los años finales de los 70, principios de los 80, en los que yo viví aquí, enfrente, justamente en el Colegio de las Salesianas, iba a estudiar al instituto, y la verdad es que me ha resultado muy grato también, ¿no? Recordarlo y vivirlo de nuevo, ¿no? Me reconozco, en definitiva,
aunque sea moraleña en estas páginas. Te felicito, Enrique, porque creo además que el libro tiene algo muy interesante, y es que puede servir de punto de partida para investigar y analizar determinados aspectos que tú tratas en el libro, que van desde la historia, como decía Jesús, y tú mismo reconoces, no eres historiador, pero has puesto ahí las bases para que cualquier investigador, cualquier persona de Valdepeñas que tenga curiosidad pueda tenerlo ahondar como punto de partida sí. y ahondar. Y por otro lado, cómo vas hablando de la historia de las tradiciones, de la industria, que es el motor, la industria vitivinícola, que es el motor de esta ciudad desde siempre. Desde siempre. Valdepeñas y el vino, Valdepeñas y la vid están absolutamente unidos indisolublemente. Y eso ha hecho que Valdepeñas sea un referente no solo a nivel de España, sino también a nivel internacional. Por lo tanto, te felicito a ti, pero felicito también a los valdepeñeros que con su historia han sabido crearse, forjarse una historia que ha podido reflejar Enrique en este libro. La realidad a veces se traduce en frustrante. El doctor en Bellas Artes, cum laude, nuestro paisano, don Enrique Pedrero Muñoz, nos convoca en este antiguo casino de la Confianza, hoy sede de los servicios culturales, para presentarnos el libro que no solamente él ha escrito tras bastantes años de investigación y también de recopilación de datos. Además de escribirlo, pues se ha ocupado del diseño, de la maquetación y creo hasta de pagar la factura en Gráficas Vigallón de Villanueva de los Infantes. Buenas tardes, noches a todos, señoría alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Valdepeñas y senador del Reino de España, ilustrísima señora subdelegada del Gobierno en la provincia de Ciudad Real, miembro de la corporación, señor senador del Reino de España, don Francisco Cañizares, señora diputada provincial, doña Cándida Tercero, autor de la obra Enrique Interviniente, don Javier García Bresó y don Emilio Nieto López, representantes también de la vida consagrada, párroco de la Asunción, don Enrique, padre trinitario, don Antonino, señoras y señores, familiares de Enrique, amigas y amigos. Ha llegado la hora de presentar este libro denominado Historia, Arte y Cultura de Valdepeñas, primera parte. Se trata de una extensa obra en la que recorre la historia de la ciudad desde mucho antes, incluso de su fundación, y repasa someramente y algunas veces en profundidad también su patrimonio artístico y arquitectónico. Enrique Pedrero Muñoz, doctor en Bellas Artes, cum laude, artista de reconocido prestigio, crítico de arte, escritor, entre otras muchas facetas, ha realizado una densa y extensa aproximación a la historia de Valdepeñas desde sus ancestros neolíticos hasta la industrialización. Las casi 300 páginas, porque el libro puede convertirse en una enciclopedia, cuentan con abundante contenido fotográfico y pictórico, con el que Enrique Pedrero ilustra muchas de las razones por las que Valdepeñas ha sido y es, y creo que seguirá siendo, una gran ciudad, además determinante en nuestra provincia y en nuestra región. Pues dicho esto, y con el objeto de no dilatar mucho la celebración de este acto, va a intervenir el prologuista del libro, el profesor titular del Departamento de Filosofía, Antropología, Sociología y Estética de la Universidad de Castilla-La Mancha, don Javier García Bresó, el cual ha definido al autor de este libro como profeta de su tierra, algo difícil en algunos casos, no en todos, de conseguir. Y ha destacado también la audacia al componer el relato de la historia de Valdepeñas consultando y citando infinidad de fuentes. Así que, por tanto, don Javier García Bresó tiene la palabra. Gracias por la presentación, gracias a todas las personas que estáis aquí, autoridades, representantes del gobierno local, provincial. Es para mí un tremendo orgullo volver aquí después de ciertos años, cuando presentamos en otra sala también magnífica que tiene Valdepeñas. Hay varias salas como esta donde se representan actos de este tipo, magníficos actos, que ojalá fueran más frecuentes, pero ciertamente los investigadores no son tan abundantes. Presentamos la experiencia de ser pobre
del doctor Enrique Pedrero, producto de un trabajo cuando yo me encontré, estábamos en la Facultad de Bellas Artes, entonces yo daba la asignatura de Antropología del Arte, y me encontré a un valdepeñero que viajaba con una asiduidad tremenda desde Valdepeñas hasta Cuenca. Yo desde entonces empecé a entender que es una personalidad con esa tenacidad, ese entusiasmo de querer cursar sus estudios, de cumplir, a pesar de que ya no era tan joven, sino todo producto de su empeño y de su lucha, a mí me maravilló. Y entonces tejimos esa estrategia, esa performance de ser pobre, y entonces yo entendí esa capacidad de trabajo que tiene el doctor Pedrero.